Bienvenidos a Susurros de la Luna, un espacio donde la creatividad despierta con cada palabra, donde las ideas flotan como estrellas en el cielo nocturno y donde el arte no solo se escucha, sino que se siente. Este no es un podcast convencional, es un refugio para la inspiración, un rincón donde cada historia, cada poema, cada pensamiento es una semilla que puede florecer en tu mente y en tu corazón. Soy Luna, tu anfitriona, una voz entre susurros, y quiero invitarte a acompañarme en este viaje donde las palabras no solo narran, sino que también transforman. Cierra tus ojos y deja que la luna te hable. Todo gran viaje comienza con un susurro, ese primer latido de inspiración que te invita a mover el lápiz, la pluma, el pincel o simplemente a dar el primer paso. Hoy hablaremos sobre ese arte, el arte de empezar. Porque sí, dar el primer paso es un arte en sí mismo, una declaración de intenciones al universo. Y como toda obra de arte, tiene su técnica, su magia y su misterio. Imaginen a un hombre de 27 años, perdido, sin un rumbo claro en la vida. Había intentado ser pastor, comerciante de arte y profesor, pero en todos fracasó. Para muchos, a esa edad ya es tarde para encontrar una vocación. Pero para Vincent van Gogh, ese fue el momento en que decidió empezar. A pesar de no tener formación artística formal, tomó un lápiz y comenzó a dibujar. Sus primeros bocetos eran toscos, torpes, lejanos del genio que el mundo conocería después. Pero no se detuvo. Se obsesionó con el color, con la luz, con el movimiento. Pintó sin descanso durante los siguientes 10 años, creando más de 2000 obras en una década. Su arte no fue reconocido en vida, pero siguió pintando, guiado por una pasión inquebrantable. Uno de sus últimos cuadros, Campo de trigo con cuervos, parece una despedida, un testamento visual en su lucha y su alma ardiente. Hoy, sus pinceladas llenas de vida y emoción han tocado a millones de personas en todo el mundo. Van Gogh nos enseñó que nunca es demasiado tarde para empezar, que el arte de comenzar radica en la valentía de ignorar el miedo y la duda. No importa cuándo ni cómo, lo importante es dar ese primer paso. Empezar puede ser lo más aterrador y emocionante al mismo tiempo. Es ese momento en el que las posibilidades son infinitas, donde todo está en blanco, esperando a ser llenado por nuestra imaginación. Pero también es el instante donde los miedos y las dudas suelen asomarse. ¿Será suficiente? ¿Estaré listo? ¿Cómo saber si ese es el camino correcto? Empezar algo nuevo es como estar de pie, al borde de un abismo. Hay una mezcla de emoción y vértigo, una sensación de infinitas posibilidades, entrelazadas con el miedo al fracaso. Es ese momento en el que la hoja en blanco nos desafía, en el que la primera pincelada parece demasiado definitiva, en el que la idea aún no tiene forma y tememos que nunca la tenga. La vulnerabilidad de empezar es real. Es exponernos, es admitir que no sabemos cómo terminará el camino, es sentirnos torpes en lo desconocido, pero también es el espacio donde nacen las mejores historias, las melodías más puras, los trazos más auténticos. El vacío es la cuna de toda creación, porque en él no hay límites ni juicios, solo la posibilidad de inventar algo que antes no existía. Piensa en un escultor frente a un bloque de mármol. En ese momento inicial,
La piedra es solo eso, piedra, pero dentro de ella ya existe la obra maestra esperando a ser liberada. El artista no empieza con certeza, sino con fe en el proceso. Lo mismo ocurre con cualquier creación. El primer paso no busca perfección, busca existencia. Si nos permitimos abrazar la vulnerabilidad de empezar, descubrimos que ese vacío, lejos de ser un enemigo, es nuestro mayor aliado. Es el espacio donde lo nuevo se gesta, donde lo imposible se vuelve tangible, donde el arte de empezar cobra vida. Cada vez que yo abro un cuaderno nuevo, el papel en blanco me recuerda que tengo en mis manos la oportunidad de crear algo único. Es una mezcla de emoción y nervios, pero cuando hago el primer trazo, todo empieza a tomar forma. Piensa en la primera vez que hiciste algo que ahora amas. La primera vez que escribiste un poema. La primera vez que pintaste sin pensar en los colores correctos. La primera vez que una historia cobró vida en tu mente. ¿Lo recuerdas? Probablemente no fue perfecto, pero fue auténtico. Los inicios tienen magia porque son libres, porque no hay expectativas pesando sobre ellos. Cada vez que empiezas, eres un explorador en tierras desconocidas. Cada primer trazo, cada palabra inicial, es un paso hacia algo que aún no existe. Y eso es maravilloso. Antes de convertirse en uno de los poetas más influyentes del siglo XX, Pablo Neruda fue un joven que, como todos, tuvo que dar su primer paso. A los 13 años, comenzó a escribir poesía en su natal Chile, con versos sencillos y temáticas cotidianas. Sus primeras palabras no tenían la satisfacción ni la profundidad que más tarde definirían su obra, pero eran auténticas, un reflejo de su mundo interior. Uno de sus primeros poemas fue publicado en un periódico local, bajo el seudónimo de un nombre que adaptó para evitar la desaprobación de su padre, quien veía la poesía como una pérdida de tiempo. Pero Neruda siguió escribiendo en secreto, llenando páginas con emociones puras, con imágenes sencillas que sin saberlo estaban sentando la base de su voz poética. Años después, con 20 poemas de amor y una canción desesperada, su estilo había madurado, pero la esencia seguía siendo la misma. La necesidad de expresar, de capturar la belleza y el dolor en palabras. Lo que comenzó como simples versos se convirtió en una obra que marcó a generaciones. Escuchemos la diferencia en los escritos. El primer texto de Neftalí Reyes dice lo siguiente: de un paisaje de áureas regiones, yo escogí para darte, querida mamá, esta humilde postal. Neftalí. Ahora contrastemos con el poema número 6 de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Te recuerdo como eras en el último otoño. Eras la boina gris y el corazón en calma. En tus ojos paleaban las llamas del crepúsculo y las hojas caían en el agua de tu alma, apegada a mis brazos como una enredadera. Las hojas recogían tu voz lenta y en calma, hoguera de estupor en que mi sed ardía, dulce jacinto, azul torcido sobre mi alma. Siento viajar tus ojos y es distante el otoño, boina gris, voz de pájaro y corazón de casa, hacia donde migraba mis profundos anhelos y caía mis besos alegres como brasas. Cielo desde un navío, campo desde los cerros,
Tu recuerdo es de luz, de humo, de estanque en calma. Más allá de tus ojos ardían los crepúsculos. Hojas secas de otoño giraban en tu alma. O contrastemos con el soneto 17, uno de los poemas más conocidos y aclamados de la literatura hispanoamericana. Neruda lo escribió en la década de 1950, cuando estaba enamorado de Matilde Urrutia, quien luego se convirtió en su esposa. Soneto 17. No te amo como si fueras rosa de sal, topacio o flecha de claveles que propagan el fuego. Te amo como se aman ciertas cosas oscuras, secretamente, entre la sombra y el alma. Te amo como la planta que no florece y lleva dentro de sí escondida la luz de aquellas flores, y gracias a tu amor vive oscuro en mi cuerpo el apretado aroma que ascendió de la tierra. Te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde. Te amo directamente sin problemas ni orgullo. Así te amo porque no sé amar de otra manera, sino así, de este modo, en que no soy ni eres, tan cerca que tu mano sobre mi pecho es mía, tan cerca que se me cierran tus ojos con mi sueño. El inicio de Neruda nos recuerda que no es necesario ser un maestro al principio. Lo importante es escribir, pintar, crear, porque cada palabra, cada trazo, cada intento es el primer paso hacia algo grandioso. Quiero compartir contigo cómo suelo dar ese primer paso en mis proyectos creativos, porque aunque parezca que las ideas llegan como un destello, hay un pequeño ritual, un proceso que me ayuda a empezar. Cuando pinto, antes de llenar el lienzo con colores, tomo un lápiz y hago trazos suaves. No busco precisión, solo dejo que mi mano fluya. Cuando escribo poesía, empiezo con una lista de palabras sueltas. Cierro los ojos, pienso en lo que siento, en lo que quiero expresar, y las palabras llegan. Cuando escribo cuentos, escribo un pequeño párrafo, casi como una sinopsis. Algo así como: una mujer encuentra una carta en una botella y esa carta cambia su vida. De igual manera, mi proceso creativo está muy atado a la música. Usualmente, cuando escucho música, siempre tengo mis notas al lado o las notas de mi celular. Y mientras escucho la música, si cualquier idea, sentimiento llega hacia mí, escribo la palabra en una nota, una frase, una palabra, un sentimiento. Y cuando toca empezar algo nuevo, voy a mis notas, respiro profundo y elijo una de esas palabras que ya tomé anteriormente. Lo más importante es recordar que el primer paso no tiene que ser perfecto. No se trata de hacerlo bien a la primera, sino de empezar. Y te pongo como ejemplo este podcast. Todo lo que hago es muy parecido. Cuando me propongo empezar algo, me siento y lo hago, aunque no esté perfecto. El podcast, yo me senté, rompí el miedo y lo hice. Subí mi primer episodio, el episodio trailer, y luego seguí haciendo mis próximos outlines. Hice mi lista, pero ya tenía el primer paso dado, ya no me podía echar hacia atrás. Entonces ya más adelante, cuando tenía varios episodios arriba ya, pues me devuelvo, lo pulo y vuelvo y lo rehago. Muchas veces, no todos. Por ejemplo, este episodio lo he hecho 2 veces y espero que este sea el último y definitivo. Ustedes no se darán cuenta porque no se nota cuando yo cambio el audio, pero yo lo escucho, me siento, tomo notas y lo hago de nuevo. Le agrego cosas, le quito cosas.
Asimismo pasa con todas las creaciones. Algunas necesitan arreglos, algunas necesitan ser pulidas, otras pasan al pasado, son parte de una práctica y quizás no funcionan, y otras salen perfectas desde el principio, mucho más cuando lo haces con todas las emociones. Pero yo sé que existe el miedo. Todos hemos sentido ese peso del primer paso. A veces la idea de crear nos ilusiona, pero cuando llega el momento, algo nos frena. El miedo a no ser lo suficientemente buenos, el temor al juicio de los demás, la inseguridad de no saber cómo continuar. Nos quedamos paralizados ante la hoja en blanco, como si esperáramos que la perfección nos tomara de la mano y nos guiara. Pero la verdad es que la perfección nunca llega antes del primer intento. Las grandes obras, las mejores historias, las canciones más bellas, todas comenzaron con un primer trazo, una nota suelta, una frase imprecisa. ¿Qué nos detiene realmente? ¿Es el miedo al fracaso o la falta de costumbre de lanzarnos sin certeza? Empezar no es un acto de valentía gigantesca, sino de pequeños impulsos. Aquí hay algunas formas de romper ese primer paso. Primero, olvida la perfección. No empieces con la idea de hacerlo bien. Empieza con la idea de hacerlo. Segundo, pon un límite de tiempo. Dite, voy a escribir por 10 minutos sin juzgar. Tercero, puedes cambiar el miedo. Si no puedes escribir, dibuja. Si no puedes pintar, camina y graba notas de voz. Y número 4, acéptalo como un proceso. No tienes que saber a dónde vas, solo necesitas dar el primer paso. Las ideas necesitan aire, espacio, movimiento. No nacen perfectas, nacen con dudas, con borrones, con tropiezos, pero nacen. Y eso es lo que importa. Pero también muchas veces no empezamos porque estamos esperando que llegue el momento perfecto. Déjame decirte que el momento perfecto no existe. Lo que existe es el ahora. Y si hoy estás aquí, escuchando este susurro, es porque algo en ti quiere comenzar. Franz Kafka, uno de los escritores más influyentes del siglo XX, dudó siempre de su talento. Trabajaba con una compañía de seguros de día y escribía en las noches, sin creer que su obra tuviera valor. De hecho, pidió a su amigo Max Brod que quemara sus manuscritos tras su muerte. Pero Brod no lo hizo. Y gracias a eso, el mundo conoció la metamorfosis y el proceso. Cuenta la historia de un vendedor llamado Gregorio Samsa. Dice en el capítulo 1. Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura y en forma de caparazón, y al levantar un poco la cabeza, veía un vientre abombado, parduzco, dividido en 2 partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor. A punto ya de resbalar al suelo, sus muchas patas ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, le vibraban desamparadas ante los ojos. ¿Qué me ha ocurrido?, pensó. No era un sueño, su habitación, una auténtica habitación humana, si bien algo pequeña, permanecía tranquila entre las 4 paredes harto conocidas. Por encima de la mesa sobre la que se encontraban extendidos un muestrario de paños desempaquetados. Samsa era un viajante de comercio.
estaba colgado aquel cuadro que hacía poco había recortado de una revista y había colocado en un bonito marco dorado. Representaba a una dama ataviada con un sombrero y una boa de piel, que estaba allí sentada muy erguida y levantaba hacia el observador un pesado manguito de piel, en el cual había desaparecido su antebrazo. Kafka nunca vio su propio éxito, pero su trabajo cambió la literatura para siempre. Y es que empezar no significa ver resultados inmediatos. A veces, el simple acto de crear ya es suficiente. La perfección no es el inicio de un proyecto, es el resultado de atreverse a empezarlo. Entonces, cada vez que estamos a punto de comenzar algo y sentimos una fuerza invisible que nos frena, no importa si es escribir un libro, pintar un cuadro o iniciar un proyecto soñado, y la mente empieza a llenarse de dudas. ¿Seré lo suficientemente bueno? ¿Y si fracaso? ¿Y si nadie le importa lo que hago? Esta resistencia interna es completamente normal. De hecho, todos los grandes creadores la han sentido antes de dar su primer paso. Pero la clave está en no esperar que desaparezca por completo. No se trata de vencer la resistencia, sino de actuar a pesar de ella. Y la mejor manera de hacerlo es con pequeñas acciones concretas que reduzcan el peso del miedo y que nos ayuden a empezar. Te voy a dar unas cuantas acciones prácticas que puedes tomar. Puedes crear un ritual de inicio. Los rituales engañan al cerebro y crean asociaciones. Puede ser encender una vela, hacer una respiración profunda, tomar una taza de café o poner una canción especial antes de empezar. Lo importante es que sea algo que le indique a tu mente: es hora de crear. En mi caso, es lo que hago. Yo enciendo una vela, preparo mi café y me siento en un espacio específico donde ya mi mente, mi cerebro, sabe que este es el espacio de crear. También puedes escribir o decir en voz alta tus miedos. Cuando la resistencia aparezca, escribe en un papel o di en voz alta: tengo miedo de no ser suficientemente bueno, pero igual voy a hacerlo. Sacar esos pensamientos de tu cabeza le quita poder. En mi caso, yo creé una pequeña escultura que tengo en mi escritorio. Y la escultura tiene 3 monstruos, que son mis 3 mayores miedos a la hora de crear. Por el frente, los monstruos se ven aterradores, tienen caras aterradoras y están montados en una palabra que dice miedo. Pero cuando le das vuelta a la escultura, que es la manera de que la tengo hacia mí, la parte de atrás dice enfócate. Y la parte de atrás de los monstruos es muy graciosa. Tendré que dejarle por aquí una imagen o le haré un link, pero la parte de atrás es graciosa. Esa es la parte que yo siempre veo cuando me siento en mi escritorio. Veo la parte de atrás de los monstruitos, esos 3 miedos que ya yo sé cuáles son. Tienen nombre, tienen cara, pero están de espaldas y están montados sobre la palabra enfócate. Una otra acción que puedes tomar es: hazlo mal, pero hazlo. Hazlo mal, pero hazlo. Libérate de la presión de hacerlo perfecto. Di en voz alta: voy a escribir el peor poema de la historia. Voy a hacer un boceto horrible. Al quitar la expectativa de perfección, es más fácil empezar. Y la magia surge cuando menos lo esperas. En mi caso, yo me preparo para crear para mí. No para el público, no para que sea famoso. En mi mente, yo estoy creando para mí. No hay expectativas, solo emociones.
Otra acción que puedes tomar es rodearte de inspiración. Coloca frases motivadoras, imágenes de tus artistas favoritos o fragmentos de obras que te inspiren en tu espacio de trabajo. Ver lo que otros han creado te recordará que ellos también empezaron desde cero. Otra próxima acción es aceptar que el miedo nunca se va del todo. La resistencia interna nunca desaparece completamente, pero se vuelve más débil cada vez que la ignoras y das un paso. Cuanto más actúas, menos poder tienes sobre ti. La resistencia es normal, pero no es una barrera inquebrantable. Con pequeños trucos puedes engañar a tu mente y dar ese primer paso. No pienses demasiado. No esperes el momento perfecto. Solo empieza. Porque en el momento en que lo hagas, la resistencia perderá su fuerza y el camino se abrirá frente a ti. A veces, la grandeza comienza en los lugares más inesperados. Para J.K. Rowling, la historia de Harry Potter no nació en un gran despacho ni con un contrato editorial, sino en servilletas de cafetería, entre los sorbos de café y momentos de profunda incertidumbre. Antes de ser la autora más vendida de la historia, Rowling era una mujer que luchaba contra la duda y la adversidad. Había perdido a su madre, atravesaba una depresión profunda, era madre soltera sin empleo y vivía con la sensación de que su vida se desmoronaba. Sin embargo, en medio de esa tormenta tenía algo que la mantenía en pie, una historia que no dejaba de aparecer en su mente. Un día en un tren retrasado de Manchester hacia Londres, la imagen de un niño con gafas y una cicatriz en la frente apareció en su imaginación. Pero aunque la idea era poderosa, la duda acosaba. ¿Quién soy yo para escribir un libro? ¿Y si no es lo suficientemente bueno? Aún así, en lugar de esperar el momento perfecto o el lugar ideal, comenzó donde pudo, en la esquina de una cafetería, con una pluma y cualquier papel en la mano. Escribió en servilletas, cuadernos viejos y cualquier superficie que encontrara. No tenía garantía del éxito, pero tenía la determinación de intentarlo. Tardó años en terminar Harry Potter y la piedra filosofal. Y cuando finalmente lo hizo, fue rechazada por 12 editoriales. 12 cartas que decían que su historia no tenía potencial. 12 veces en la que pudo haber renunciado, pero no lo hizo. Un día, Bloomsbury, una pequeña editorial, decidió darle una oportunidad. Su editor le dio el manuscrito a su hija de 8 años, quien quedó fascinada y pidió leer más. Ese fue el primer inicio de que la magia de Harry Potter estaba destinada a cambiar el mundo. Lo que empezó como garabatos en servilletas se convirtió en una saga que vendió más de 500 millones de copias. Inspiró películas, parques temáticos y generaciones de lectores. Pero nada de eso hubiera pasado si Rowling hubiera cedido a la duda. Sus historias nos recuerdan que no necesitamos garantía para empezar, solo la valentía de dar el primer paso, porque a veces los sueños más grandes comienzan con un simple acto de fe y unas cuantas servilletas en la cafetería. En mi caso en particular, yo tengo un amor y una pasión por la escritura desde que tengo uso de razón. Desde que tengo memoria, hago estas historias en mi cabeza. Historias maravillosas, pero que son historias solo para mí. Nunca pensé que pudiera tener ningún propósito, ninguna salida. Incluso recuerdo que mi primera obra de poesía, mi primer poemario, lo escribí a los 8 años.
Y fue algo tan normal para mí, ¿no? Una colección de mis poemas de 8 años, los cuales ahora estoy buscando a ver si puedo encontrar. Fue algo tan normal para mí, pero recuerdo que cuando mi madre lo leyó, los copiló todos y los enmarcó. Estaban escritos a mano y los enmarcó en un libro y me creó mi primer libro. Luego de ahí, nunca había vuelto a poner ningún escrito, ninguna historia en papel. Me he movido por los mundos del arte. Elegí una carrera más práctica, arquitectura. Luego encontré mi pasión, me fui alineando por el arte, que todavía sigue siendo mi pasión. Viajando por el mundo. Compilaba historias de cosas que veía y las escribía en las notas de mi celular. Tengo cientos de notas en mi celular, con frases, con palabras, con cosas que solo significan algo para mí. Y jugaba con la idea de voy a escribir 1000 historias que encontré por el mundo. Algo así era el título que yo decía, ¿no? Pero lo veía muy lejano, era algo muy burlón, porque de nuevo yo no he estudiado escritura. ¿Quién soy yo para escribir? Pero recientemente dije, ¿por qué no? Y escribí mi primer libro. Y mi primer libro no fue mi primer libro. Escribí 3 libros antes, sin terminar. Hay como 3 o 4 libros sin terminar, antes de terminar el primero. Pero una vez terminé el primero, me dije a mí misma, ahora vamos por los 1000. Y no he parado de escribir. Tengo años y notas de material para escribir. Y si son buenos, no me importa. Y si se hacen famosos, no me importa. Pero los voy a escribir. Ahora que hemos reflexionado sobre la importancia de empezar, quiero guiarte en un pequeño ejercicio para romper ese bloqueo inicial y dar tu primer paso creativo. Vamos a empezar con un ejercicio para escritores. Primero, conéctate con tu presente. Cierra los ojos por un momento y piensa en una emoción que sientes hoy. Puede ser alegría, nostalgia, inquietud, esperanza o cualquier otra que te atraviese. Luego viene la asociación de las palabras. Escribe 5 palabras que asocies con esa emoción. No lo pienses demasiado, solo deja que fluyan. Ahora crea con lo que tienes. Toma esas 5 palabras y úsalas para formar una frase, un pequeño verso o incluso el inicio de una historia. No te preocupes por la perfección, solo juega con las palabras. Y por último, déjalo respirar. Léelo en voz alta y siente si te conecta con la emoción inicial. Por ejemplo, una emoción, melancolía. 5 palabras, lluvia, eco, sombra, viento, despedida. Y el verso puede ser: la lluvia canta con un eco de sombras en el viento de la despedida. No importa qué tan breve o simple sea tu creación, lo importante es que hayas dado un paso. Y a veces un solo paso es suficiente para empezar a caminar. Ahora vamos a hacer un ejercicio para artistas visuales
creando a partir del azar. El arte no siempre nace de una idea clara. A veces surge del caos, de lo inesperado, de permitirnos jugar sin miedo a equivocarnos. Este ejercicio te ayudará a soltar la rigidez, superar el bloqueo y descubrir nuevas formas de expresión. Primero, prepara tu espacio. Toma una hoja en blanco y un lápiz, bolígrafo o cualquier herramienta de dibujo que prefieras. Cierra los ojos, respira profundo y relájate. Siente el lápiz en tu mano sin pensar en lo que vas a dibujar. Dibuja sin pensar por 10 segundos. Mueve la mano libremente trazando líneas al azar durante 10 segundos. No busques forma ni sentido, solo fluye. Y por último, observa tu creación. Abre los ojos y analiza las líneas. ¿Ves alguna forma interesante? ¿Algo que te recuerde a una figura, un personaje, un paisaje? Pues ahora transforma ese caos en arte. Usa esas líneas como base para un boceto. Resalta, oscurece, agrega detalles y deja que la imagen cobre vida. Reflexiona. No juzgues el resultado. Observa lo que surgió y piensa en cómo el azar puede ser un aliado en la creatividad. Repite este ejercicio varias veces y verás cómo cada trazo al azar puede convertirse en el inicio de una nueva idea o proyecto. Lo importante no es la perfección, sino el acto de empezar. Ahora vamos a hacer un ejercicio para soñadores, dando forma a tus sueños. Los sueños toman fuerza cuando los escribimos. Este ejercicio te ayudará a visualizar lo que deseas y a dar el primer paso hacia hacerlo realidad. Primero, encuentra un momento de calma. Toma un papel y lápiz o abre una nota en el teléfono o en la computadora. Conéctate contigo mismo. Cierra los ojos por unos segundos y piensa en lo que anhelas hoy. No importa si es un deseo pequeño o un gran sueño. Escribe una frase que comience con hoy quiero. Puede ser algo simple, algo profundo o algo que despierte tu imaginación. Expándelo. Si lo deseas, agrégale más detalles. ¿Por qué lo quieres? ¿O cómo te sentirías si lo lograras? Y luego lo lees en voz alta. Siente el poder de tus palabras y comprométete con ellas. Por ejemplo, puedes decir, hoy quiero empezar a escribir esa historia que llevo dentro. Hoy quiero permitirme soñar sin límites. Hoy quiero dar un paso, aunque sea pequeño, hacia mi gran sueño. Guarda esa frase y léela antes de dormir. Con el tiempo, verás cómo esas palabras comienzan a transformarse en acción. Cierra los ojos. Respira. Aquí, bajo la luna, el tiempo se detiene y solo existe en el presente un espacio para empezar. Todo empieza con un suspiro, con una idea que apenas se atreve a nacer, como un hilo de luz en la oscuridad. Empezar es un salto sin red, una danza entre el miedo y la emoción, un instante donde la duda grita, pero la intuición susurra, hazlo. La hoja en blanco no es un enemigo, es un mar esperando ser tocado por el viento, es un silencio que ansía convertirse en melodía. No pienses demasiado, no busques garantías. La belleza de los comienzos es que no necesitan permiso. Así que escribe la primera palabra,
traza la primera línea. Da el primer paso y deja que el camino se construya mientras caminas. Espero que este episodio haya sido un susurro que te motive a empezar algo nuevo. Recuerda, todo gran viaje comienza con un susurro, pero ese susurro necesita acción para convertirse en algo más grande. Hoy es el día perfecto para dar ese primer paso. Aquí, bajo la luz de la luna, siempre habrá un espacio para crear, soñar y empezar de nuevo. Nos vemos en el próximo episodio.